Hola a todos. Sean extremadamente bienvenidos a WTURU Dure Dobro Bu2 SPSP. Pausa estratégica. Estamos en una carrera decisiva por los 500 suscriptores y solo los verdaderos fans se unen en este momento. Suscríbanse ya y no lo olviden. El tema del próximo video es decisión de la audiencia. ¿Qué tópico sorprendente quieren que investiguemos? Comenten. Perfecto. Ahora, el contenido. Sumérjanse de lleno en la historia del Mosin Nagant Mi-891 CO-30, el arma legendaria. ¿Cómo cambió el rumbo de la guerra sin congelarse a 41 de? Empecemos. El año era 1941. Un invierno implacable y voraz caía sobre las vastas y desoladas estepas del frente oriental, transformando el paisaje en un infierno blanco, donde cada ráfaga de viento era una cuchilla afilada y cada paso se hundía en la nieve traicionera y profunda. El hielo crujía bajo las botas de los soldados, un lamento sombrío que anunciaba la desesperación inminente. Las fuerzas del eje, con su blitzkrieg arrolladora y una confianza casi arrogante en la victoria, habían avanzado como una marea imparable. Sus tanques de vanguardia e infantería bien equipada parecían destinados a un triunfo rápido y decisivo. La tecnología alemana, orgullosa, precisa y eficientemente desarrollada, prometía una nueva era de guerra, donde la velocidad y el poder de fuego aplastarían cualquier resistencia que el enemigo pudiera ofrecer. Las defensas soviéticas, por su parte, parecían estar al borde del colapso, sus hombres exhaustos, sus recursos escasos y sus líneas estiradas hasta el límite de la ruptura. Sin embargo, lo que nadie previó, lo que no estaba en los planes estratégicos de ningún general, fue que el verdadero y más letal adversario no era un ejército de hombres, sino el propio frío. Aquel invierno no era solo riguroso, era una fuerza primordial, una entidad gélida e implacable que devoraba la esperanza, congelaba el alma misma y paralizaba la maquinaria de guerra más avanzada. A medida que los motores distantes de los tanques y aviones enemigos resonaban en el horizonte, trayendo la promesa de aniquilación total, una pregunta silenciosa, pero urgente, flotaba en el aire helado, condensándose con cada respiración. ¿Qué podría detener tal fuerza? ¿Qué o quién podría resistir cuando la propia naturaleza se volvía contra los invasores con una furia sin precedentes? Prepárense para ser testigos de cómo un pedazo de metal y madera, un arma considerada por muchos como obsoleta, desafió el destino y reescribió la historia en medio de temperaturas que llegaban a sorprendentes 41 grados bajo cero. Quédense con nosotros para desvelar los secretos de un arma que se negó a ceder al frío y en su simplicidad transformó el curso de la guerra. Si están ansiosos por descubrir cómo esta arma cambió el curso de la guerra, muestren su apoyo. Dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Los primeros meses de la Operación Barbarroja fueron una sucesión de triunfos aplastantes para las fuerzas invasoras. La velocidad vertiginosa de sus panzers, cortando las líneas enemigas como cuchillos en mantequilla, la coordinación impecable entre la infantería, la artillería y el apoyo aéreo, y la audacia de sus comandantes parecían barrer todo a su paso con una eficiencia asombrosa. Ciudades estratégicas caían en cuestión de días, ejércitos enteros eran rodeados y forzados a la rendición, y la sensación de una victoria rápida e inevitable permeaba a los soldados. Ellos veían en la superioridad tecnológica de sus armas la garantía de un triunfo inminente. Los lubricantes especiales, desarrollados para un rendimiento máximo, los complejos mecanismos de las ametralladoras MG-34 y de los rifles semiautomáticos Kar-98K, la electrónica sofisticada de los sistemas de comunicación y mira, todo funcionaba con una precisión quirúrgica, una orquesta de la destrucción que parecía infalible e invencible. Pero entonces, implacable y sin aviso, el invierno llegó. No un invierno común, el que se espera en latitudes europeas, sino el legendario invierno ruso, un castigo gélido que se abatió sobre el campo de batalla con una ferocidad inimaginable. Las temperaturas se desplomaron a niveles abismales, muy por debajo de cero, transformando el paisaje en un desierto blanco y hostil, donde cada pedazo de metal se convertía en una trampa congelante y cada respiración en un esfuerzo penoso. Y,
junto con el frío cortante, llegó el caos. Los lubricantes de vanguardia, tan eficaces en climas templados, se solidificaron en pastas espesas e inoperantes, transformando los mecanismos complejos de las armas modernas en bloques inertes de metal congelado. Los fluidos de los vehículos militares, desde los tanques hasta los camiones, se congelaron en sus líneas. Los motores se negaron a encender, y las ametralladoras, que antes escupían fuego y muerte con voracidad, ahora eran solo esculturas de acero, silenciosas, inútiles y paralizadas por la helada. La tecnología avanzada, antes motivo de orgullo y ventaja decisiva, se convirtió en el talón de Aquiles de las fuerzas invasoras, una ironía cruel de la guerra. La frustración comenzó a corroer la moral de los soldados alemanes. Lo que antes era un avance imparable y triunfante se transformó en una marcha lenta, dolorosa y exhaustiva, donde cada metro conquistado venía con un costo humano desmesurado. Los tanques Panzer, antes símbolos de poder y vanguardia, yacían abandonados en la nieve profunda, sus tripulaciones congeladas o en retirada desesperada, incapaces de hacerlos funcionar. La infantería, acostumbrada a la precisión y a la cadencia de tiro de sus rifles modernos, veía sus armas fallar repetidamente, atascándose, encasquillándose o simplemente negándose a disparar en el momento crucial de la batalla. Era una pesadilla helada, una trampa mortal que la propia naturaleza había tendido contra ellos, transformando la ventaja tecnológica en una carga insoportable. Mientras tanto, en las trincheras soviéticas, bajo el mismo cielo gris y gélido, un arma antigua y rústica comenzaba a mostrar su verdadera cara y su valor inestimable. El rifle Mosin Nagant, un proyecto con más de medio siglo de antigüedad, era la antítesis de la complejidad alemana. Era simple en su esencia, un cerrojo robusto y fácil de operar, poquísimas piezas móviles, una tolerancia notable a la suciedad, al barro y, crucialmente, al frío extremo. Sus mecanismos menos complejos no dependían de lubricantes finos que se congelaban, y su construcción sólida, casi bruta, resistía las peores condiciones que el invierno podía imponer. Los defensores soviéticos, con sus Mosin Nagants en mano, comenzaron a percibir una ventaja inesperada, un as en la manga que nadie había previsto. Mientras los enemigos luchaban desesperadamente contra sus propias armas inoperantes, los rifles soviéticos continuaban disparando, un sonido constante y mortal que cortaba el aire gélido, haciendo eco de la resiliencia inquebrantable de un pueblo que se negaba a ser doblegado. El hielo que paralizaba la modernidad y la ambición invasora, paradójicamente, daba vida y poder a una leyenda. El hielo que paralizaba la modernidad y la ambición invasora, paradójicamente, daba vida y poder a una leyenda. Aquel frío de muerte, que haría a cualquier latinoamericano quejarse amargamente del aire acondicionado, era un enemigo invisible, implacable, transformando el avance triunfal en una pesadilla congelante para los alemanes. La frustración, antes un murmullo, se convirtió en un grito silenciado por el viento, mientras la desesperanza se instalaba en los corazones de los soldados del eje. Sus oficiales, antes confiados, ahora observaban con ojos desorbitados la falla catastrófica de sus equipos de vanguardia. Tanques que eran la columna vertebral de la Blitzkrieg yacían inmóviles, carcasas de metal cubiertas de nieve, sus cañones apuntando a la nada, como monumentos a la arrogancia tecnológica. La infantería alemana, antes orgullosa de sus Kar 98K y MG-34, ahora se veía en un apuro mayúsculo. Los cerrojos de los rifles modernos se encasquillaban, los cargadores se negaban a alimentar las balas y los mecanismos complejos de las ametralladoras simplemente se trababan, transformando armas de fuego en pedazos inútiles de metal. Con cada falla, con cada tiro que no salía, con cada clic vacío, la moral se derrumbaba aún más. Era una batalla no solo contra los soviéticos, sino contra la propia naturaleza, que parecía haber elegido un bando en aquel conflicto brutal. Del otro lado de la línea del frente, la escena era un contraste clamoroso. Los defensores soviéticos, curtidos por el frío y la guerra, empuñaban sus Mosin Nagants, un arma que a primera vista parecía anticuada, pesada y tosca, pero que en las condiciones extremas de aquel invierno ruso
revelaba su verdadera genialidad, la simplicidad robusta. Mientras los alemanes luchaban por descongelar sus rifles y ametralladoras, los soldados soviéticos simplemente amartillaban el cerrojo y disparaban. El sonido seco e inconfundible del Mosin Nagant cortaba el aire gélido, un sonido de vida y muerte, de resistencia y esperanza, que resonaba por entre los árboles congelados y los campos nevados. Para los soldados soviéticos, el Mosin Nagant no era solo un arma, era una extensión de su propia resiliencia. Era la certeza de que, incluso en medio del caos y del frío extremo, tendrían una oportunidad. En batallas cruciales, como las libradas en los alrededores de Moscú, donde las temperaturas se hundieron a 41 grados centígrados negativos, la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte, a menudo se resumía a la confiabilidad de un arma. Imaginen la escena, un pelotón alemán intentando avanzar bajo fuego enemigo. Cuando sus ametralladoras de apoyo dejan de funcionar, se instala el pánico, sus rifles fallan, y entonces, de en medio de la neblina helada, surgen los soviéticos, con sus Mosin Nagants disparando sin parar, cada bala un recordatorio gélido de la falla tecnológica del enemigo. El sufrimiento humano en aquellos combates era indescriptible, algo que haría a cualquiera preguntarse sobre el límite de la capacidad de soportar. Cuerpos congelados yacían en la nieve, algunos aún en posiciones de combate, testigos silenciosos de la brutalidad de la guerra y de la furia del invierno. El hambre apretaba, el frío corroía la carne y el alma, y la exhaustión transformaba a los hombres en sombras de sí mismos. Pero, aún así, el Mosin Nagant permanecía. Era una herramienta de supervivencia, un lazo tangible con la esperanza. Los soldados la limpiaban con nieve, la lubricaban con lo que tenían, a veces la propia orina en casos extremos, para evitar que el cerrojo se congelara, y la cargaban como un tesoro. Era la garantía de que podrían responder al ataque, de que no serían solo víctimas del frío y de la invasión. Las batallas se convirtieron en un infierno blanco, donde el paisaje se transformaba en un escenario de destrucción apocalíptica. Ciudades en ruinas, cubiertas por una espesa capa de nieve, parecían ciudades fantasma, con esqueletos de edificios perforando el cielo gris. Campos antes verdes, ahora eran cementerios helados, salpicados por equipos abandonados, tanques volcados, camiones quemados y, lo más cruel de todo, incontables cuerpos congelados. El sonido de explosiones distantes y los gritos agonizantes de los heridos se mezclaban con el aullido del viento, creando una sinfonía macabra que marcaba la banda sonora de aquel invierno. El Mosin Nagant, con su chasquido seco y fatal, era una de las pocas notas consistentes en ese coro de desesperación. Era la voz de la resistencia, la promesa de que la lucha continuaría, no importaba cuán desesperada pareciera la situación. Con cada día que pasaba, el Mosin Nagant consolidaba su lugar en la historia, no como un arma de vanguardia, sino como un símbolo de resistencia en un ambiente donde la tecnología más avanzada fallaba miserablemente. Su simplicidad era su mayor fuerza, su robustez, su mayor virtud. Era la prueba de que, a veces, menos es más, especialmente cuando se está enfrentando no solo a un enemigo humano, sino también a la furia implacable de la propia naturaleza. Las trincheras se convirtieron en hogares temporales para estos hombres, donde la camaradería se forjaba bajo el calor tenue de hogueras improvisadas y la esperanza era alimentada por la capacidad de su arma de seguir funcionando, incluso cuando todo lo demás fallaba. La guerra, que había comenzado como un desfile de poder tecnológico, se estaba transformando en una prueba de pura supervivencia, y el Mosin Nagant estaba pasando con creces. Era el arma que se negaba a congelarse, el arma que se negaba a callarse, el arma que estaba cambiando el rumbo de la guerra, un tiro a la vez. La simplicidad del Mosin Nagant está a punto de cambiar el juego. Para acompañar el clímax de esta batalla de gigantes, dejen su me gusta y suscríbanse ahora al canal. Con cada disparo, el Mosin Nagant reescribía la narrativa de aquel conflicto brutal. No era una cuestión de tecnología de punta, de diseño aerodinámico o de cadencia de tiro impresionante, sino de pura y simple funcionalidad
en un ambiente que desmantelaba todo lo moderno. Las batallas clave de aquel invierno gélido se convirtieron en escenarios donde la robustez soviética chocaba con la fragilidad inesperada de la máquina de guerra alemana. Imaginen la furia de los combates en los alrededores de Moscú, donde la temperatura caía a niveles que harían a cualquiera dudar de su propia cordura. Un frío que congelaba el alma y los huesos. Un frío tremendo, como decimos por aquí. Allí, en medio de la nieve que parecía engullir todo, el sonido inconfundible del Mosin Nagant cortaba el aire. Un clac-clac seco del cerrojo siendo operado manualmente, seguido por el bang poderoso de cada tiro. Este sonido contrastaba dramáticamente con el silencio bochornoso que venía del lado enemigo, donde las ametralladoras MG-34, antes temidas por su cadencia de fuego arrolladora, ahora yacían inertes, sus mecanismos trabados por el hielo. Los soldados alemanes, que confiaban ciegamente en sus armas de última generación, se veían impotentes, sus manos congeladas intentando desesperadamente desobstruir cerrojos o cargadores que simplemente se negaban a cooperar. Era un infierno de frustración y muerte, una situación de Dios nos ampare para quien se veía sin respuesta. La brutalidad de los combates en temperaturas bajo cero era algo que desafiaba la comprensión. Cada movimiento era un esfuerzo hercúleo, cada paso en la nieve profunda, una agonía. La nieve, antes un manto blanco inmaculado, se teñía de rojo en cuestión de segundos, absorbiendo la sangre y la vida. Los gritos de los heridos que en otras circunstancias habrían sido oídos a distancia, eran ahogados por el aullido del viento gélido y por el sonido de la artillería distante, o simplemente se congelaban en la garganta de los moribundos. La lucha por la supervivencia no era solo contra el enemigo de enfrente, sino contra el propio ambiente hostil que ponía a prueba los límites de la resistencia humana a cada instante sin dar tregua. El sufrimiento de los soldados, tanto de los invasores como de los defensores, alcanzó niveles insoportables. La exhaustión física era constante, el cuerpo siempre en alerta contra el frío que amenazaba con robar los dedos de los pies y de las manos. El hambre una compañera constante que corroía la moral y debilitaba el espíritu. Pero en medio de esa desolación, para los soviéticos, el Mosin Nagant se convirtió en un símbolo, un ancla de esperanza. Era la garantía de que, a pesar de todo, ellos aún podían luchar, aún podían defenderse. No era un arma que los dejaría en la estacada cuando más la necesitaran, una verdadera compañera fiel en los momentos más difíciles. Era la herramienta que les daba una oportunidad, por pequeña que fuera, de sobrevivir a aquella pesadilla blanca. La paisaje se transformó en un escenario de destrucción y desesperación sin fin. Ciudades como Leningrado, que se convertirían en uno de los mayores símbolos de la resistencia soviética, se volvieron esqueletos congelados, sus edificios perforados por las bombas y cubiertos por una capa implacable de nieve y hielo. Los campos abiertos, donde antes había vida y plantaciones, ahora eran solo extensiones blancas e inertes, salpicadas por escombros de tanques y vehículos, y por incontables cuerpos que el frío había momificado, transformándolos en estatuas gélidas de una tragedia indescriptible. El Mosin Nagant, sin embargo, continuaba resonando. Sea en manos de un tirador de élite escondido en ruinas congeladas, sea en la línea del frente de la infantería, era la voz persistente de una resistencia que se negaba a morir, una voz que no se callaba por nada. Y entonces vino el asedio, la trampa helada que pondría a prueba la resiliencia humana hasta el límite más extremo. En lugares como Leningrado, la ciudad fue implacablemente aislada, cortada del mundo exterior por un anillo de hierro y hielo, y las líneas de suministro fueron rotas de forma brutal. La escasez de alimentos, combustible y munición alcanzó niveles catastróficos, llevando a la población y a los soldados al borde de la inanición. El mantenimiento de cualquier equipo moderno se convirtió en una tarea imposible, pues las piezas de repuesto no llegaban, y los pocos técnicos restantes luchaban contra el frío para mantener algo funcionando, muchas veces en vano. Era una lucha desesperada contra el tiempo, contra el frío, contra el hambre y contra la constante amenaza del enemigo, un verdadero calvario colectivo. Pero nuevamente,
La simplicidad inquebrantable del Mosin Nagant se mostró como un as inestimable, un verdadero comodín bajo la manga. Mientras las armas alemanas exigían lubricantes específicos y piezas de precisión, el Mosin Nagant podía ser reparado con herramientas improvisadas, incluso en condiciones precarias y deshumanas. Sus mecanismos robustos permitían que funcionara incluso con poca o ninguna lubricación, o con municiones que, en otras armas, causarían fallas y atascos. Era un arma para buscarse la vida, para ser usada a pura garra, como diría un latinoamericano, una verdadera todoterreno en medio del caos y la falta de recursos. La ferocidad de la lucha por la supervivencia durante los asedios era algo de otro mundo, un escenario que haría a cualquiera temblar. Actos de desesperación se mezclaban con actos de heroísmo puro y desinteresado. Soldados y civiles, codo a codo, luchaban contra el hambre y el frío que cegaba vidas por miles, defendiendo cada metro de tierra con una tenacidad que rayaba el fanatismo. El Mosin Nagant, en particular, se convirtió en el arma preferida de los tiradores de élite soviéticos, que con su precisión y confiabilidad causaban estragos en las líneas enemigas, minando la moral y transformando cada avance en una pesadilla helada. Eran fantasmas en el invierno, y el Mosin Nagant era su soplo mortal, una amenaza constante que flotaba en el aire. La tensión psicológica era abrumadora, una nube gris que flotaba sobre todos. Vivir bajo asedio significaba una constante amenaza a la vida, la incertidumbre de cada día que amanecía, la lucha incesante contra el enemigo invisible del frío que robaba la vida más silenciosamente que cualquier bala. La confianza en la propia arma, en su capacidad de funcionar cuando todo lo demás fallaba, era uno de los pocos pilares de cordura que les quedaban a esos hombres y mujeres. Era la certeza de que, al menos, no estarían desarmados ante la muerte inminente. El Mosin Nagant no era solo un rifle, era un compañero silencioso, una promesa de resistencia en un mundo que parecía haber abandonado a todos a su suerte. Con cada tiro, una chispa de esperanza centelleaba en el infierno blanco, recordándoles a todos que la lucha estaba lejos de terminar y que la resiliencia humana, aliada a la simplicidad de un arma, podía de hecho cambiar el juego, un paso helado a la vez, un disparo decisivo por vez. Esa chispa de esperanza, encendida con cada disparo del Mosin Nagant, no era solo un consuelo para los defensores, sino un tormento creciente para los invasores. El sonido continuo de los rifles soviéticos, en contraste con el silencio de sus propias armas atascadas, corroía la moral alemana como el hielo corroía sus equipos. Aquel invierno, que debería ser un obstáculo temporal, se convirtió en una trampa mortal y psicológica, una situación crítica, de esas que dan escalofríos, donde la naturaleza y un arma arcaica conspiraban para revertir el curso de la guerra. La tensión psicológica era palpable, densa como la neblina helada que cubría el campo de batalla. Los soldados alemanes, antes llenos de un orgullo casi insuperable por su tecnología de punta, ahora se veían atrapados en una pesadilla. Cada clic de un cerrojo que no se trababa del lado soviético era un recordatorio gélido de su propia impotencia. El frío, que ya era un enemigo físico, se transformó en un enemigo mental, una constante amenaza que minaba la confianza y sembraba el miedo. Ellos sabían que, mientras sus armas modernas fallaban, los rusos, con sus rifles simples, continuaban disparando. Era como luchar contra fantasmas en el invierno, fantasmas que, inexplicablemente, tenían armas que funcionaban. En el corazón de esos asedios implacables, el Mosin Nagant no era solo un arma de infantería común, se convirtió en la herramienta predilecta de los legendarios tiradores de élite soviéticos. En medio de las ruinas congeladas de ciudades como Stalingrado o escondidos en los bosques cubiertos de nieve alrededor de Moscú, estos snipers, a menudo civiles que se convirtieron en guerreros de la noche a la mañana, transformaron el rifle en un instrumento de precisión letal. Ellos eran los ojos y los oídos de la resistencia, y el Mosin Nagant, con su mira simple pero eficaz y su calibre potente, era la extensión de su voluntad de hierro. Con la paciencia de un pescador esperando la presa y la precisión de un cirujano, causaban estragos en las filas enemigas, un tiro certero a la vez,
Un oficial alemán caído, un conductor de camión abatido, un operador de radio silenciado, cada pérdida, por pequeña que fuera, amplificaba el pánico y la sensación de que el enemigo estaba en todas partes, invisible e implacable. La capacidad de reparación improvisada del Mosin Nagant era otro punto crucial que lo destacaba. Mientras los mecánicos alemanes luchaban por conseguir piezas de repuesto para sus ametralladoras y tanques complejos, a menudo sin éxito debido a las líneas de suministro congeladas y cortadas, un Mosin Nagant podía ser desmontado, limpiado y montado nuevamente con herramientas básicas, a veces incluso con la punta de una bayoneta. Sus componentes eran robustos, simples y tolerantes a un nivel de abuso que haría a cualquier arma moderna atascarse. No era raro que los soldados usaran aceite de motor de camión, o incluso queroseno, para lubricar el cerrojo, o que improvisaran piezas con restos de metal encontrados en el campo de batalla. Era la famosa chapuza, arreglo improvisado, en acción, pero para la supervivencia en un escenario de guerra y funcionaba. Esta resiliencia, esta capacidad de arreglárselas, era lo que mantenía a los soviéticos en la lucha, mientras los alemanes se ahogaban en su propia complejidad tecnológica. La ferocidad de la lucha por la supervivencia rayaba en lo insano. En Leningrado los actos de desesperación eran diarios, con personas recurriendo a medidas extremas para mantenerse vivas. Pero, en medio del horror, el heroísmo florecía. Soldados hambrientos y congelados, armados con sus Mosin Nagants, resistían a olas de ataques, defendiendo cada palmo de tierra con una tenacidad que parecía sobrehumana. El arma, que para muchos era solo una pieza de museo, en las manos de esos hombres y mujeres se transformaba en un bastión de resistencia, un símbolo de que la Unión Soviética no caería. Y fue en ese caldero de sufrimiento y resiliencia que el punto de inflexión decisivo comenzó a formarse. Las temperaturas, que ya eran brutales, cayeron aún más. El avance alemán, antes una torrente, se había estancado en un mar de hielo y nieve. La línea del frente se estiraba hasta el límite, y las tropas invasoras, exhaustas, hambrientas y con sus equipos fallando, estaban en su punto más vulnerable. El momento del cambio de rumbo está llegando. Si el avance del Mosin Nagant les impresionó, muestren su apoyo. Dejen su me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Fue entonces que los soviéticos, aprovechando la oportunidad que la naturaleza y el Mosin Nagant habían creado, lanzaron su contraofensiva en los alrededores de Moscú. Era el invierno de 1941-42, y la capital soviética estaba sitiada. Pero la sorpresa y la furia de la respuesta soviética tomaron a los alemanes completamente desprevenidos. Con la nieve hasta la cintura y temperaturas que continuaban desafiando la vida, soldados soviéticos equipados con sus Mosin Nagants avanzaron. Ellos no tenían la misma sofisticación tecnológica, pero tenían un arma que funcionaba, una determinación inquebrantable y el conocimiento íntimo del territorio y del clima. Las decisiones estratégicas de los comandantes soviéticos, que antes parecían desesperadas, ahora se revelaban astutas, explotando las fallas catastróficas de los equipos enemigos y la resiliencia de su infantería. Imaginen la escena: soldados alemanes retrocediendo en desorden, sus tanques paralizados, sus camiones atascados en la nieve, sus rifles trabados por el frío. Y detrás de ellos, como una avalancha implacable, venían los soviéticos, con sus Mosin Nagants en mano, disparando sin cesar. El sonido de los tiros, antes un lamento aislado, ahora era un coro de venganza que resonaba por las estepas heladas. Era una masacre, una retirada caótica que marcaba el fracaso rotundo de la estrategia de la Blitzkrieg y el papel inesperado de un arma que, en su simplicidad, había cambiado el juego. El Mosin Nagant, la legendaria arma rusa, no solo se negó a congelarse, congeló el avance enemigo, un tiro decisivo a la vez, en la más brutal de las guerras. Fue en ese escenario de colapso moral y funcional que la marea cambió definitivamente, en un giro que nadie esperaba. La contraofensiva soviética en los alrededores de Moscú, en el auge de aquel invierno de 1941-42, no fue un simple desquite, fue un tsunami de hielo y acero, una respuesta brutal que pilló a los invasores con el pie cambiado,
o mejor dicho, en un aprieto, como decimos por aquí. La capital soviética, antes sitiada y al borde de la caída, se convirtió en el epicentro de un vuelco que resonaría por la historia. La sorpresa y la furia de la respuesta soviética tomaron a los alemanes completamente desprevenidos, ya exhaustos, hambrientos y con sus equipos fallando miserablemente. Con la nieve hasta la cintura, que dificultaba cada paso, y temperaturas que continuaban desafiando la propia vida, soldados soviéticos, equipados con sus Mosin Nagants, avanzaron como fantasmas vengativos. Ellos no tenían la misma sofisticación tecnológica que el enemigo ostentaba en el verano, pero tenían un arma que funcionaba, una determinación inquebrantable y el conocimiento íntimo del territorio y del clima. Las decisiones estratégicas de los comandantes soviéticos, que antes parecían desesperadas y hasta rozaban el suicidio, ahora se revelaban astutas, explotando las fallas catastróficas de los equipos enemigos y la resiliencia de su infantería, que no se doblegaba. Ellos sabían que, mientras los alemanes luchaban contra sus propios tanques congelados y ametralladoras atascadas, el Mosin Nagant, ese rifle para todo uso, continuaría disparando. Era una apuesta arriesgada, pero que comenzó a dar frutos, o a dar resultado, como se dice. Imaginen la escena que haría a cualquiera temblar de miedo: soldados alemanes retrocediendo en desorden, el pánico estampado en sus rostros congelados. Sus tanques, antes símbolos de poder, estaban paralizados, transformados en monumentos de metal retorcido e inútil. Los camiones, atascados en la nieve profunda, eran solo obstáculos en el camino de la retirada. Y lo más desesperante de todo, sus rifles, antes tan confiables, trabados por el frío, negándose a disparar en el momento en que la vida dependía de ello. Y, detrás de ellos, como una avalancha implacable de hielo y furia, venían los soviéticos, con sus Mosin Nagants en mano, disparando sin cesar. El sonido de los tiros, antes un lamento aislado en la desesperación de un asedio, ahora era un coro de venganza que resonaba por las estepas heladas, una sinfonía de la derrota para el invasor. No era solo una retirada táctica, era una masacre, una fuga caótica que marcaba el fracaso rotundo de la estrategia de la Blitzkrieg y el papel inesperado de un arma que, en su simplicidad, había cambiado el juego de forma espectacular. El Mosin Nagant, la legendaria arma rusa, no solo se negó a congelarse, congeló el avance enemigo, un tiro decisivo a la vez, en la más brutal de las guerras. El sueño de una victoria rápida y aplastante se deshizo en medio del hielo y de la sangre, y la arrogancia tecnológica alemana fue quebrada por la resiliencia de un pueblo y por la simplicidad de un rifle que se negaba a fallar. Aquel invierno no fue solo un obstáculo, fue el sepulturero de la Operación Barbarroja y el Mosin Nagant, la pala que cavó la tumba. La retirada se transformó en una pesadilla logística y humana sin precedentes. Las carreteras, antes rutas de avance triunfal, ahora eran pasillos de la muerte, repletas de vehículos abandonados, cuerpos congelados y soldados desesperados que intentaban, en vano, escapar del abrazo gélido de la muerte y de la persecución soviética. Muchos, exhaustos y sin esperanza, simplemente caían en la nieve y esperaban el final, transformándose en estatuas de hielo, testigos silenciosos de una derrota humillante. La disciplina alemana, antaño inquebrantable, comenzó a desintegrarse bajo el peso del frío, del hambre y del miedo constante. Era un sálvese quien pueda, una lucha por la supervivencia que mostraba la cara más cruel de la guerra y del invierno ruso. Mientras tanto, los soldados soviéticos, aún exhaustos, hambrientos y maltrechos, sentían una nueva energía, una chispa de esperanza y venganza. El Mosin Nagant en sus manos no era solo un rifle, era un símbolo de su resistencia, la prueba palpable de que podían luchar y vencer contra un enemigo aparentemente invencible. Ellos avanzaban, muchas veces sin artillería pesada o apoyo aéreo, confiando en la eficacia de sus armas simples y en la ferocidad de su contraofensiva. Con cada kilómetro recuperado, con cada posición enemiga tomada, la moral soviética se elevaba, mientras la alemana se hundía aún más en un abismo de desesperación. Era un cambio de roles completo.
Un choque de realidad para quien creía que la victoria ya estaba garantizada. Las decisiones estratégicas soviéticas fueron, en retrospectiva, geniales. En lugar de intentar replicar la Blitzkrieg alemana, se aprovecharon del terreno, del clima y de la falla de los equipos enemigos. Los ataques eran coordinados para alcanzar las líneas de suministro alemanas que ya estaban estiradas al límite y congeladas. La infantería, equipada con el Mosin Nagant, era la punta de lanza de esos ataques, capaz de operar en condiciones que paralizaban a las tropas enemigas. La simplicidad y la robustez del rifle permitían que los soldados soviéticos mantuvieran la presión, garantizando que el enemigo nunca tuviera un momento de tregua para reagruparse o reparar sus equipos. Era la guerra librada en las condiciones más brutales, y el Mosin Nagant era el campeón de esa lucha. El fracaso en Moscú no fue solo una derrota táctica, fue un punto de inflexión psicológico para la Alemania nazi. La leyenda de su invencibilidad fue quebrada en el hielo de Rusia, y la creencia de que la guerra terminaría rápidamente se deshizo en pedazos. El Mosin Nagant, en su modestia, había probado ser más que solo un rifle. Era un instrumento de cambio de rumbo, una herramienta que, en las manos correctas y en el ambiente correcto, podía reescribir el destino de naciones. El invierno ruso y el Mosin Nagant, juntos, enseñaron una lección brutal e inolvidable sobre los límites de la tecnología y la fuerza de la resiliencia humana. Aquel problema terrible se convirtió en la piedra en el zapato que impidió el avance nazi y el Mosin Nagant, el calzado que resistió a todo. Aquel problema terrible se convirtió en la piedra en el zapato que impidió el avance nazi y el Mosin Nagant, el calzado que resistió a todo. Pero si la guerra en el frente oriental había llegado a un punto de inflexión decisivo, el precio pagado fue impagable, una factura que sería cobrada por generaciones. El destino de los soldados que sobrevivieron a ese infierno helado, los veteranos del Mosin Nagant, estaba marcado por cicatrices que el tiempo nunca borraría. Muchos volvieron a casa, pero una parte de ellos, el alma, el espíritu, se quedó allí, congelada en la nieve, entre los cuerpos de los camaradas y los escombros de una guerra sin piedad. Eran hombres y mujeres que habían enfrentado lo inimaginable, el frío cortante que robaba miembros, el hambre que exprimía la vida hasta la última gota, y el pavor constante de la muerte que acechaba en cada sombra. Las cicatrices físicas eran obvias, dedos y pies perdidos por la gangrena, rostros marcados por la congelación, cuerpos debilitados por años de desnutrición y exhaustión, pero eran las heridas invisibles, las que se escondían en la mente y en el corazón, las que más pesaban. Pesadillas vívidas, el sonido del Mosin Nagant resonando en sus oídos, el olor a pólvora y sangre, el silencio de los compañeros que no volvieron. Todo esto se convertiría en una compañía constante, una carga pesada que llevarían hasta el último de sus días. Muchos se convirtieron en sombras de lo que fueron, con la mente a mil, incapaces de olvidar el horror que presenciaron. Otros, en un esfuerzo por seguir adelante, preferían el silencio, la incapacidad de verbalizar lo que habían pasado. Era un precio alto a pagar por la supervivencia, una deuda con la historia que jamás sería saldada. La Segunda Guerra Mundial en el frente oriental y el papel crucial del Mosin Nagant dejaron lecciones históricas profundas y amargas. La más obvia, y quizás la más dolorosa para los invasores, fue la importancia de la simplicidad y robustez en el diseño de armas, especialmente para ambientes extremos. Los alemanes, con su arrogancia tecnológica, se dieron de bruces. Ellos tenían el Ferrari de la guerra, con toda su ingeniería de punta, pero el motor se congeló. El Mosin Nagant, que era más como un buen y viejo coche de batalla, un coche fuerte, simple y confiable, probó que a veces menos es más, y que la funcionalidad bruta supera la complejidad sofisticada cuando la vida está en juego. De nada sirve tener el arma más moderna del mundo si no dispara a 41 grados bajo cero. ¿Entiendes? La simplicidad del Mosin Nagant no era un defecto, sino su mayor virtud, su capacidad de sobrevivir y funcionar en condiciones que desmantelaban cualquier otra cosa. Otra lección brutal fue la subestimación del factor climático. El invierno ruso no era solo un detalle en los planes de guerra,
Era un general silencioso e implacable, una fuerza de la naturaleza que podía cambiar el juego de forma espectacular. Creían que sería pan comido, una victoria rápida antes de que llegara el frío, pero se equivocaron de lleno. La historia nos enseñó de forma sangrienta que la naturaleza no se doblega a la voluntad humana, e ignorarla es invitar al desastre. Y por último, la resiliencia del espíritu humano. Los soldados soviéticos, civiles armados, el pueblo ruso en general, dieron una lección de dureza. La capacidad de soportar el sufrimiento, de luchar contra todas las probabilidades, de encontrar fuerza en la adversidad y en la defensa de la patria, es algo que trasciende cualquier estrategia militar o avance tecnológico. El Mosin Nagant no solo se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética, sino también en un ícono de la obstinación humana, un recordatorio de que la voluntad de sobrevivir puede ser el arma más poderosa de todas. Era la prueba de que no se juega con quien está defendiendo, especialmente cuando se trata del propio hogar. El legado duradero del Mosin Nagant es algo que va mucho más allá de los campos de batalla congelados. Hoy, ven el Mosin Nagant en museos de guerra alrededor del mundo, expuesto como un trofeo, una reliquia, un testimonio silencioso de una era de heroísmo y horror. Es como visitar el Museo del Prado y sentir la energía de las grandes obras, pero, en este caso, para ver un arma que hizo historia. No es solo una pieza de metal y madera, es un objeto cargado de significado, un lazo tangible con el pasado, un recuerdo de un tiempo en que la humanidad fue llevada a sus límites más extremos. Su presencia se extiende más allá de los acervos históricos. En el cine, en documentales épicos sobre la Segunda Guerra Mundial, en películas de acción y drama que retratan el frente oriental, el Mosin Nagant está allí, casi como un personaje que nunca muere, siempre presente en las manos de héroes y villanos. Y para la gente que le gusta un videojuego, quien juega un Call of Duty, un Battlefield o cualquier otro juego de disparos histórico, sabe de lo que estamos hablando. El Mosin Nagant es un arma icónica, reconocible, muchas veces la elección de snipers virtuales por su precisión y potencia. Es un puente entre el pasado y el presente, manteniendo viva la memoria de sus hazañas en diferentes medios y generaciones, probando que un arma simple puede tener un impacto cultural gigantesco. Sigue siendo una testigo silenciosa de uno de los conflictos más brutales y transformadores de la historia. El Mosin Nagant vio de todo, pobre cosa. La furia de la Blitzkrieg, la desesperación de la retirada, el heroísmo de los defensores, el sufrimiento indescriptible de millones. Es un recordatorio constante de que la guerra tiene un costo humano devastador y que a veces las soluciones más simples son las que prevalecen en medio del caos. Su historia es un eco del grito de una era, una voz que nos recuerda que la resiliencia humana y la adaptabilidad son fuerzas inquebrantables, capaces de desafiar el destino y reescribir el curso de la historia, incluso contra las mayores y mejor equipadas potencias. El Mosin Nagant no es solo un arma, es una leyenda, un símbolo de que la simplicidad, la robustez y la voluntad de luchar pueden, sí, cambiar el rumbo de la guerra y del mundo. El metal frío del Mosin Nagant, entonces, no era solo un pedazo de acero y madera, era un ícono, un profesor silencioso que nos muestra que la verdadera fuerza no siempre reside en la complejidad tecnológica, sino en la adaptabilidad, en la resiliencia y en la simplicidad que se niega a fallar. Hace eco del grito de una era, una melodía sombría de combate y supervivencia, recordándonos que a veces la simplicidad es la mayor fuerza y que la terquedad en mantenerse en pie puede cambiar el rumbo de la historia. Es una lección de vida que trasciende los campos de batalla, un mensaje para nosotros. No importa el tamaño del problema, la capacidad de adaptarse y de no rendirse es lo que realmente importa. Es increíble pensar que un arma tan simple hizo todo eso, ¿verdad? Esta arma, que muchos consideraban obsoleta, probó que la innovación no siempre significa sofisticación. A veces, significa solo hacer lo básico, pero hacerlo bien, hacerlo todo el tiempo, incluso cuando el mundo entero se está congelando alrededor. Se convirtió en un símbolo de la capacidad humana de soportar lo insoportable,
de luchar contra la adversidad más brutal y de encontrar una manera de vencer, incluso cuando todas las probabilidades están en contra. El Mosin Nagant no es solo un rifle, es la personificación de la resiliencia, un monumento de metal y madera a aquellos que se negaron a doblegarse ante la tiranía y el frío. Es la prueba viva de que el espíritu humano, cuando es puesto a prueba, puede encontrar recursos donde nadie espera, una verdadera leyenda que merece ser recordada y estudiada. ¿Y ustedes, qué les pareció esta saga épica del Mosin Nagant? ¿Ya conocían la historia de esta arma legendaria que se negó a congelarse? Dejen su comentario aquí abajo. Queremos mucho saber su opinión y lo que esta historia les hizo pensar. Si les gustó esta jornada por el pasado, no olviden dejar su me gusta, compartir este video con la gente a la que le gusta la historia y suscribirse al canal para no perderse las próximas expediciones. ¿Qué otra arma legendaria o evento histórico les gustaría ver desvelado en nuestro próximo documental? Su sugerencia es muy importante para nosotros. Si la historia del Mosin Nagant les conmovió, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Su suscripción y su me gusta son nuestra munición para las próximas aventuras. Hasta la próxima aventura.